igual manera. Ok. Buenas tardes con todos. El día de hoy, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, el capítulo de Ingenieros de Petróleo ofrece la charla sobre aplicación de la norma API-RP 1160 para la evaluación de ductos después del paso de un raspatubo inteligente, a cargo del ingeniero Alfredo Rodríguez Basalar. A continuación, voy a dar pase al presidente del capítulo de Ingenieros de Petróleo, el ingeniero Jimmy Cerro Sánchez, quien dará las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero Jimmy. Gracias, Karen. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Buenas tardes, ingeniero Alfredo Rodríguez. Buenas tardes, estimado Edward Galvez, miembro de la Junta Directiva del capítulo de Petróleo. Como todos ustedes saben, siempre venimos aquí trabajando para poder realizar capacitaciones a través del Consejo Departamental de Piura. Reciban el cordial saludo del decano ingeniero Manuel Asmat Córdoba. El día de hoy no somos ajenos a seguir, a pesar de las circunstancias, aportando para el desarrollo de las capacidades de los profesionales de la ingeniería, con este tema tan importante y contando con la participación del ingeniero Alfredo Rodríguez, un ingeniero que tiene mucha trayectoria en el campo de ductos, y yo creo, estoy seguro y convencido de que el día de hoy su experiencia a través de los años realizada y dejada en las diferentes experiencias laborales que ha tenido va a ser de mucha importancia para todos ustedes como profesionales. Sin más preámbulos, lo dejo con el ingeniero Edward Galvez, quien dará dará lectura a la hoja de vida del ingeniero Alfredo Rodríguez, y quien el día de hoy también se hace partícipe en esta charla con esa gestión, ¿no?, de poder haber coordinado con el ingeniero Rodríguez para que nos acompañe el día de hoy. Adelante, Edward. Sí, Jimmy, buenas tardes. Bueno, como ya lo dijo Jimmy, en esta oportunidad he tenido ese agrado de invitar al ingeniero Alfredo Rodríguez, ¿no?, para que imparte esta charla, ¿no?, esperando sea de mucha utilidad para los participantes, ¿no? El ingeniero Alfredo es un ingeniero de petróleo, ¿no?, de una amplia experiencia en lo que es la industria de hidrocarburos en el Perú, ¿no? Se ha desempeñado como ingeniero de producción, ¿no?, en diferentes empresas, pues, de acá, de la zona noroeste, ¿no? Llámese Mercantile, Río Bravo, ¿no?, Bexa, operadoras de lote 3 y lote 4, ¿no? Ha trabajado también como company main en la empresa Petrobras e Interoil, ¿no?, en los años de 2008 a 2013, ¿no? También tiene experiencia, ¿no?, como experto técnico, ¿no?, en Bolivia, ¿no?, donde ha brindado el soporte técnico en las auditorías de los sistemas de gestión, ¿no?, en las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos para verificar, ¿no?, la eficacia de su sistema de gestión de calidad, ¿no?, y sus capacidades para cumplir los requisitos del cliente, ¿no?, a quien se le ha brindado este servicio, ¿no? También es profesor de la especialidad de tecnología de petróleo y refinación, ¿no?, en el Instituto Luciano Castillo Colonna de la ciudad de Talara. Actualmente se desempeña como supervisor de la medición y calidad de hidrocarburos, ¿no?, aplicando normas API, AGA, ACTM, ¿no?, a las diferentes operadoras de los lotes petroleros aquí en lo que es en el Perú para la empresa Servicios y Tecnología, ¿no?, la cual le brinda ese servicio a Perú Petro, ¿no? Bueno, creo que como ya manifestó Jimmy, ¿no?, el ingeniero cuenta con una amplia experiencia, ¿no? También ha desarrollado algunos cursos de capacitación, ¿no?, y tiene bastante conocimiento del tema, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, invito al ingeniero Alfredo Rodríguez a que, ¿no?, imparta lo que es la charla de este día, ¿no? Gracias, Edward. Gracias, Jimmy. Audiencia presente, muy buenas tardes. Agradezco al
capítulo de petróleo del CIP de Piura, por brindarme esta oportunidad de compartir parte de mi experiencia en lo que es como supervisor de ductos submarinos cuando representé a Cinermin a través de SIT. Es por eso que quiero compartir con ustedes esta experiencia, ¿no? que me permitió en la evaluación de estudios de riesgo, planes de contingencia de estas empresas, de los terminales que se tienen en toda la costa del Perú, para poder evaluar la eficacia de su sistema de gestión de los ductos, ¿no? Y un buen aliado es la norma, el API 1160, pues, ¿no? Que es excelente para este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero lo que más a nosotros nos va a gustar de esta charla es cuando veamos casos reales, ¿no? Donde vamos a poder palpar y agarrar bien esta norma API y ver su eficacia, ¿no? Pero esto no significa de que la norma API 1160 sea la única, ¿no? Para este tipo de evaluaciones, ¿no? Hoy día conversaba con el ingeniero Alfonso Bazán, y me decía que las empresas que se dedican a pasar ductos para pasar raspatúos inteligentes tienen que estar registradas bajo la norma API 1163. Así que como la evolución de los raspatúos inteligentes, esta tecnología cambia continuamente, va avanzando. Entonces, la misma norma API 1160 dice, ¿no? Por si acaso yo no soy la única que tengo la última palabra, no. Para eso está la 1163, la NEIS, entre otras, ¿no? Para poder apoyarse, ¿no? Por eso cuando vemos el decreto supremo, la 081, dice, ¿no? Como norma nacional, ok, tenemos la 081, pero aparte tenemos la ASME 314, ¿no? Tenemos la NEI, tenemos la 1160, en fin, otras normas internacionales en su última edición, donde nosotros nos podemos colgar, ¿no? Para poder cuidar que se protejan estos ductos de la mejor manera, ¿no? Así que vamos a comenzar los temas que vamos a ver y ustedes van a sacar, al final vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Entonces vamos a tener una pequeña introducción de lo que es la norma 1160, ¿no? ¿Qué es un raspatubo? Para aquellos que quizás por primera vez entran a este tema, ¿por qué pasamos un raspatubo inteligente? ¿Qué evaluamos, no? La integridad y la remediación después de pasar este raspatubo. ¿Qué es la inspección en línea, no? Inspection line, ¿no? Y respuestas a las anomalías identificadas por el raspatubo, ¿no? Por el BIM, ¿no? Entonces, la norma 1160 es un programa, ¿no? Donde nos establecen las bases para la gestión de integridad, ¿no? Y para poder darle seguridad a nuestros ductos, ¿no? De tal forma que el operador pueda asignar un presupuesto de mantenimiento de ese ducto, ¿no? Que va a estar sometido, pues, por guerras, arcillas, o si son submarinos, por el mar, en fin, ¿no? Por buques, qué sé yo, ¿no? Cosas que pueden pasar en estas circunstancias, ¿no?
Entonces, esta norma nos va a permitir identificar y analizar eventos reales, ¿no? O sea, en tiempo real, ¿no? Y los potenciales que pueden dar lugar a un inicio de inspección de la tubería, ¿no? Vamos a examinar la gravedad o la probabilidad de que pudieran haber incidentes en la tubería, ¿no? Nos va a dar un medio integral para examinar y comparar, ¿no? El espectro de los riesgos y reducir, ¿no? Estos riesgos disponibles. Nos va a dar un medio estructurado de fácil comunicación, ¿no? Para seleccionar e implementar qué actividades se van a tener que llevar a cabo para reducir los riesgos, ¿no? Y también establecer y rastrear el rendimiento, ¿no? O sea, la eficiencia del equipo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y su rendimiento. Algo que es bien importante cuando ustedes toman cualquier norma donde ustedes se desempeñen, es ver el alcance, ¿no? El alcance de las normas en las cuales nosotros estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, el alcance de la norma API 1160-RP, el RP significa práctica recomendada. Entonces, esto se aplica en sistemas de tuberías, ¿no? Para transportar líquidos peligrosos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, este uso de la norma 1160 para transportar líquidos peligrosos también está detallado y enfatizado en el título 49 de la CFR 195, ¿no? Y son incorporados para la gestión de integridad de los sistemas, ¿no? Hay muchos técnicos, muchos profesionales que justo se dedican a manejar, ¿no? A gestionar la integridad de su ducto, ¿no? Es todo un área, ¿no? de calidad que se tiene y que ellos, pues, pueden ampararse en esta norma API para poder tener un mejor control de sus tuberías, ¿no? La orientación está dirigida principalmente a la tubería de línea, ¿no? A lo largo de la vía, pero el proceso y el enfoque se pueden aplicar a instalaciones de tubería, ¿no? Estaciones de tubería, terminales, ¿no? Así como los tenemos a todo lo largo de la costa, ¿no? Terminales donde buques que cargan combustible, por decir, en Talara, en Conchán, en Pampilla, y esos buques lo llevan pues hacia los terminales en Supe, Chimbotes, Hilo, en fin, ¿no? Y donde allá ya se utiliza un sistema multiboya, monoboya, y ahí tenemos los ductos, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Esta norma es bien potente, es bien poderosa. Y ciertas secciones de esta práctica remedial brindan orientación específica para estos terminales, ¿no? Estaciones de ductos. O instalaciones donde se entrega productos, ¿no? Como les comenté en la presentación que me hizo el ingeniero Edward, yo soy docente en el Instituto Luciano Castillo Colonna de Talara. Es el único instituto en todo el Perú, por si acaso, el único instituto en todo el Perú donde se dicta la carrera de técnicos en petróleo y refinación. Entonces, a mis estudiantes, yo les imparto estas normas, ¿no? Desde lo que uno utiliza para determinar el API hasta para lo que es movimiento de embarcaciones, buques, terminales, boyas, monoboyas, tipos de boyas, etc. Entonces, es bien importante que conozcamos nuestras normas, ¿no? Yo creo que cuando hemos salido de la universidad, nunca nos enseñaron ningún decreto. Con la justa creo que nos enseñaron la Constitución, ¿no?
Y, y después ya cuando hemos salido al campo, de repente se apareció un señor de chaleco azul y decía, uy, multa. Ah, ya, y eran los de Ocindemil. Recién ahí nos enteramos de que había una serie de la 032, la 081, la 043, la 015, en fin, Manelame 31, los A, etcétera, ¿no? Por eso es bien importante que desde que estamos estudiando se les imparta las normas que rigen en la industria del petróleo, ¿no? Eh, por eso tengo, gracias a Dios, tengo mis egresados, trabajan en empresas eh, donde controlan, fiscalizan buques, ¿no? Y me da tanto gusto verlos a ellos ya como inspectores en este rubro, ¿no? Y gracias a Dios, ahí he podido compartirles con ellos estas normas, ¿no? El 1160, la 081, en fin, etcétera. Continuemos. Antes de que vayamos a continuar con los demás temas, quiero que vean este gráfico. Este gráfico es la figura número 1 que se encuentra en la norma API 1160. Es un gráfico preciso, espectacular, porque aquí podemos ver, ustedes pueden ver aquí en el eje de las ordenadas, las presiones, ¿no? Ahí tenemos la máxima presión de operación, el current established maximum operation pressure, ¿no? La máxima presión surge, ¿no? Y en fin, les, les he puesto este gráfico porque de aquí en adelante vamos vamos a utilizar este tipo de datos, ¿ya? Para que vean lo versátil que es esta norma, ¿no? Para poder apoyarse en ella y poder sacar conclusiones más adelante. Continuamos. ¿Qué es un raspatubo? Para aquellas personas que por primera vez van a conocer este tipo de conceptos. Bueno, en las definiciones del Decreto Supremo, la 081, ¿no? En el 221, dice que es un dispositivo, herramienta que se mueve a través del interior del ducto con el propósito de, y ahí tengo 4 puntos, ¿no? 1, realizar la limpieza interna de la tubería, es un raspatubo de limpieza. Inspeccionar el grado de corrosión, defectos de la tubería, ¿no? Deformaciones que haya sufrido la tubería y su ubicación en el ducto, ¿no? En qué parte, a qué distancia se ha detectado esta deformación. Luego, esa información, miren, esos 5 datos, ¿no? Sea corrosión, defectos, deformaciones y su ubicación en el ducto, lo da el raspatubo inteligente. Pero dentro de los otros conceptos que habla sobre el raspatubo es para separar productos, ¿no? Raspatubo, separador, esfera. Por ejemplo, cuando he estado en el lote 67, ahí se tienen 2 ductos, uno de 12 y uno de 6. Uno para crudo, diluido, y el otro es para el solvente, ¿no? Con el que diluyen el crudo del lote 67. Entonces ahí se utilizan raspatubos separadores, ¿no? Unas esferas, ¿no? Para poder desplazar la gasolina primaria o el solvente que se está utilizando, ¿no? Y es desplazado con agua, ¿no? Entonces, para poderlo llevarlo como 40 kilómetros tiene esa longitud de ese ducto y para eso se utiliza este raspatubo separador, ¿no? Y algo que también es bien importante es para determinar la ubicación espacial del ducto, ¿no? Sobre todo, uno es para poder determinar la posición donde podría estar el ducto, ¿no? A veces hay movimientos internos, ¿no? Que hacen que el ducto
se muevan, ¿no? Dentro del soporte donde están, ¿no? Ya, continuamos. ¿Por qué pasar un raspatúa inteligente? Se están dando cuenta de que todo está amarrado con decretos supremos, ¿no? Sobre todo el 81 que ve todo lo que son ductos. Entonces, en el artículo 57 se habla sobre protección contra la corrosión interior. Y dice, ¿no? Se deberá establecer una política de control de corrosión interna, ¿no? En las tuberías y el equipamiento, ¿no? Que incluya algunas de las medidas que afectan el medio ambiente de acuerdo a estudios técnicos que sustentan. Y bueno, ahí son como, a ver, desde la A hasta la G. Pero en la letra se especifica, dice, inspecciones de las tuberías de ducto con raspatúa inteligente dentro de los 5 primeros años de iniciar la operación, ¿no? Ahora, y de acuerdo a esos resultados que se obtenga, ya se va a definir la frecuencia, ¿no? Y eso se hace con la aprobación de los INERMIN, ¿no? Y de tal forma de que se efectúa esto a ductos menores de 4 pulgadas. ¿Ya? Así que, como ven, todo está normado, ¿no? Para pasar un raspatubo inteligente. Ahora ya sí, me voy a entrar de frente, me voy a entrar a la norma API y me voy a ir hasta la sección 8, el capítulo 8. En la sección 8 ya se habla de la integridad y de la rendición. Dice, esta sección de esta práctica recomendada proporciona orientación sobre los métodos de evaluación de integridad, ¿no? Y métodos de reparación, ¿no? O sea, te dice cómo evaluarlas y los métodos para repararlas, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos las técnicas IRI, ¿no? Apropiadas para diversas amenazas de la integridad de la tubería. Y sobre todo la prioridad para tratar estas anomalías encontradas por el IRI. ¿Esto qué significa? Conforme vayamos avanzando, me va a indicar, ok, tú tienes una amenaza de un grado muy severo, y te dice, ¿sabes qué? Tienes que repararlo inmediatamente. No te dice, dependiendo del grado de daño que tenga este ducto, te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que actuar inmediatamente. O te dice, ok, bueno, ya el daño que tiene lo puedes desarrollar aquí, lo puedes reparar en un programa de un año. Y otro, ¿no? Incluso un tercero donde te dice que lo puedes desarrollar en un programa, ¿no? En un programa que se tiene que presentar a la entidad del Estado, ¿no? Entonces, veamos el 8.2, que es inspección en línea. Entonces, aquí esta sección presenta pautas por el uso de la tecnología IRI, ¿no? Para evaluar la integridad de la tubería. Entonces, las clases genéricas de las herramientas de IRI y una breve descripción de las capacidades que se muestran, ¿no? En la tabla 1. Y las descripciones detalladas de las diversas, ¿no? Tecnologías de IRI que aparecen en el anexo. Entonces, cuando les estoy hablando de la tabla 1, del anexo B, les estoy hablando que estas tablas se encuentran en el API, todos estos anexos, el A y el B, se encuentran en el API. Entonces, dice que ni la información en la tabla 1 ni en el anexo B deben considerarse como si fuera ya pues la última palabra, ¿no? La tecnología ILI evoluciona rápidamente, ¿no? De modo que algunas de las herramientas posiblemente no estén cubiertas en esta 1160 de prácticas recomendadas, ¿no? Por eso se alienta a las operadoras que administran ductos a consultar otros estándares, ¿no? De la industria ILI, ¿no? Tenemos la NEIS, ¿no? En el capítulo 1, capítulo 2, el API 1163, como le comenté, y las Specification and Requirements for Intelligent Peak Inspection of Pipeline, ¿no? Entre otros, ¿no? Y esta es la tabla 1. Dice, un operador de tubería
que contemple el uso de ILI para la evaluación de integridad, primero debe determinar si la tubería a evaluar puede o no acomodar las herramientas de ILI, ¿no? Por eso hay que hacer todo un programa, ¿no? Si yo voy a pasar un ducto, un raspatudo inteligente, entonces tengo que primero ver los proveedores, conversar con ellos, preguntarles qué me ofreces, ¿no? ¿Qué me puedes, qué me brindas, tus herramientas, qué me brindas si es ultrasónico o me vas a brindar información geométrica o de posición, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, de tal forma de que se elabore un programa, ¿no? Donde se pueda poner paso a paso quiénes son los que van a participar en este paso del raspatú inteligente, de tal forma de que se cubra toda cualquier consulta, cualquier duda, y poder desarrollar un buen trabajo, ¿no? Que sea satisfactoria y que al final podamos obtener buenos datos, ¿no? De, este, de este paso del raspatú. Entonces, en esta tabla 1, ustedes pueden ver Inline Inspection Tool, ¿no? Las herramientas y sus capacidades, ¿no? En el lado izquierdo ustedes pueden ver qué pueden detectar, ¿no? Los tamaños, ¿no? O la forma en que pueden desarrollarse o manejar estas herramientas, ¿no? Algunas te pueden dar, son herramientas MFL, otras son de ultrasonido, otras herramientas son de geometría, ¿no? Y luego en la parte vertical podemos ver qué información me brinda. Ah, ya, me dice pérdida de metal externo o interno. Me puede chequear en forma selectiva la corrupción externa e interna, ¿no? O el estrés, ¿no? También la fatiga, ¿no? Stress fatigue cracking y otros efectos de cracking, entre otras, ¿no? Y luego tenemos abolladuras, laminaciones, en fin, ¿no? Como les digo, esta norma, este API es bien potente y bien versátil y nos brinda mucha información para poder, al final, saber escoger qué herramienta es la que tenemos que pasar, ¿no? Continuamos. El uso de IN, ¿no? Inspection Inline, ¿no? Un operador de tubería que está pensando utilizar el ILI para la evaluación de la integridad, primero debe determinar si la tubería evaluada puede acomodarse a las herramientas del ILI, ¿no? La tubería debe estar equipada con los medios, ya sea permanente o temporal, ¿no? Para lanzar, ¿no? Las trampas, a eso se refiere, ¿no? En el mar, por ejemplo, a veces se utilizan barcazas, ¿no? Para poder colocar ahí los medios para lanzar y bueno, y en la misma base ya recibir esta herramienta, ¿no? Entonces tenemos que tener una herramienta, un raspatú apropiado, ¿no? Que esté disponible, ¿no? Para el diámetro que vamos a evaluar. Y si bien, bueno, muchas tecnologías han demostrado ser efectivas para caracterizar algunas anomalías superficiales en la tubería, el operador de la tubería también debe conocer sus limitaciones, ¿no? En cualquiera de las tecnologías, ¿no? que se tenga, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo tengo un ducto submarino donde voy a pasar GLP, tendría que utilizar otro tipo de forma, de otro tipo para poder detectar la corrosión, ¿no? Pero si yo tengo un ducto donde tengo que pasar, donde pasa pues crudo, ¿no? Como el oleoducto norperuano, entonces tengo que utilizar un raspatú inteligente que me va a permitir dar la ubicación
de la bolladura, el daño que pudiese ocurrir, el espesor de cómo está el ducto, ¿no? Entre otras cosas dentro de las bondades que me brinda esta tecnología de los raspatubos, ¿no? Entonces, en la tecnología de Inspection Inline, primero tenemos que conocer que, si bien las herramientas suelen medir la distancia recorrida, el operador debe trabajar con el proveedor del raspatúa, ¿no? Para colocar el equipo, ¿no? Para colocar el equipo de marcado sobre el suelo, ¿no? O marcar los datos a medida que la herramienta pasa, ¿no? Por ubicaciones particulares, ¿no? Y en segundo lugar, la mayoría de estas tecnologías tendrán un tamaño de detección de anomalía umbral, ¿no? Cuando hablo del umbral, me refiero a la parte inferior del ducto, ¿no? Por decir, ¿no? Si yo miro la puerta en la parte inferior, ese es el umbral, ¿ya? Y tercero, muchas herramientas tienen la capacidad de caracterizar los tamaños, ¿no? de estas anomalías, ¿no? Dentro de cierta tolerancia, ¿no? O sea, cada tecnología tiene un límite, un más menos, ¿no? de tolerancia, ¿no? Establecida, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, veamos qué estrategias tiene esta norma API para identificar las anomalías, ¿ya? Entonces, cuando una tubería es inspeccionada por una herramienta ILI, los resultados finales de la inspección deben proporcionarse al operador en un plazo razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos estar contra el tiempo. Podría yo encontrarme con un daño que se requiere restablecerlo inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso, en un plazo razonable hay que tener esa información, ¿no? Hay ciertos tipos de efectos potenciales que deben notificarse al operador, ¿no? Un informe preliminar. Uy, mira, he encontrado una bolladura muy peligrosa, así que, entonces, un informe preliminar se la avisa, ¿no? al operador. Y lo siguiente, pues, podría presentar una preocupación inmediata, ¿no? El proveedor de ILI debe informar lo antes posible, ¿no? Dentro de los 30 días posteriores a la finalización de esta inspección, ¿no? Así que cuando ustedes conversen con su proveedor, conversen sobre en cuánto tiempo me vas a brindar los resultados, ¿no? Para poder yo ver el plan de solución, ¿no? de este daño que se ha detectado. Entonces, ¿qué hace la norma API? La norma API en el capítulo 8, en la sección 3, ahí establece las respuestas a las anomalías que ha identificado, ¿no? El GIRI, ¿no? Y las divide en tres. Unas condiciones de respuesta inmediata, ¿no? De todos los tramos de las tuberías, ¿no? Y eso lo encuentras en el capítulo 8, sección 3.3, ¿no? Luego, si uno encuentra un daño que no necesita una reparación inmediata y que lo puedes hacer dentro de los 365 días, teniendo en cuenta de que, midiendo, ¿no? O sea, de que la presión de trabajo a la que va a estar sometida en esos 365 días no me va a adelantar un daño mayor, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y luego van a haber otro tipo de daños en las cuales uno las puede programar, ¿no? De aquí lo voy a programar para que en tal tiempo en tal fecha yo lo voy no es tan urgente, ¿no? No es tan urgente como el primer caso. Menos urgente que la de 365 días incluso. Entonces, vamos ahora a centrarnos a ver las condiciones de respuesta inmediata. O sea, el API 1160 me dice, ¿sabes qué?
yo te voy a comentar cuándo tú tienes que responder de una forma inmediata a ese tramo que ha detectado el refractivo inteligente y que necesitas tomar una acción inmediata. O sea, una acción rápida, ¿no? Por parte del operador. Entonces, dice, no, la acción rápida generalmente consiste en la excavación y reparación o cambio, ¿no? De la presión de operación, ¿no? O sea, uno tiene que cambiar ya la presión de operación, ¿no? Para mantener los márgenes de seguridad. Por ejemplo, cuando la pérdida de metal del ducto, ¿no? Es superior al 80% de la pared nominal, ¿no? Independientemente de las dimensiones, ¿no? Entonces, aquí les voy a pasar un ejemplo donde se establece cuál es el diámetro inicial, ¿no? El diámetro nominal, el nivel nominal, y luego cómo, después del paso de un refractor inteligente, cómo ha variado, eh, ¿no? por el paso pues, del tiempo, ¿no? Otro segundo punto donde me dice, ¿sabes qué tienes que actuar inmediatamente? Es cuando la pérdida del metal en un cálculo de resistencia restante de la tubería muestra una presión de ruptura prevista y es menos de 1.1 veces la presión máxima de sobretensión. Y no obstante, se pueden hacer ejercicios para fortalecer toda la suela. Bueno, y luego tenemos, en el caso 2, ¿no? Cuando habla sobre la pérdida de metal, sobre un cálculo de la resistencia restante de la tubería, muestra que la presión de ruptura prevista es menos de 1.1 veces la presión máxima de sobretensión y menos 1.1 veces la máxima presión de operación, ¿no? Establecido en la ubicación de la anomalía. Entonces, esto lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Bueno, esto era lo que les estaba comentando. Por si acaso, la presión máxima de sobretensión, presión de sobretensión o presión transitoria, es la presión producida por un cambio de velocidad, ya del fluido, ¿no? De la corriente en movimiento, ¿no? Que resulta de apagar una estación de bombeo o una unidad de bombeo, cierre de una válvula o cualquier otro bloqueo de la corriente en movimiento. ¿Ya? Esa es la presión máxima de sobretensión. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Y el MOP, bueno, el MOP que una tubería o un tramo de tubería puede funcionar normalmente, ¿no? Bajo la CFR 49, ¿no? Como les mostré en la figura número 1, ahí tenemos el MOP, es la máxima presión de operación, ¿no? La que estaba ahí de color verde. Entonces tenemos dentro de las condiciones de respuesta inmediata el punto 1, cuando el metal, la pérdida de metal es superior al 80%. El caso 2, donde se habla de que es menos de 1.1 veces la máxima presión de sobretensión y de la máxima presión de operación. Luego tenemos cualquier abolladura, ¿ya? Independiente de la posición, que contenga indicios de grieta. Luego tenemos cualquier abolladura por encima de la posición entre las 4 y las 8. En el punto 3 dice cualquier abolladura independiente de la posición, que contenga indicios de grietas. En el punto 4 habla de cualquier abolladura por encima de la posición entre las 4 y las 8 en punto. A ver, imagínense un reloj, ya ven el número 4 a la derecha y el número 8, ¿no? Entonces nos habla, ya, cualquier abolladura que está encima entre ese ángulo que forma entre las 8 y las 4, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Que contenga indicaciones de elevaciones de tensión, ¿no? Ranuras, surcos, rasguños o corrosión, ¿no? A menos de una evaluación de ingeniería reconocida por la industria que muestre que no es un riesgo inmediato para la tubería, ¿no? Aquí, por ejemplo, les comento algo, ¿no? Si bien yo puedo evaluar, ¿no? Yo puedo evaluar un trabajo de un paso de un raspadura.
Y yo me ciño, pues, ya, me dicen que cualquier abolladura entre las 4 y las 8 que contenga indicaciones de ranura, surco, ok. Entonces, y me dice que, yo tengo que actuar inmediatamente. Entonces, el operador dice, caramba, hay que resolverlo esto inmediatamente, ¿no? Primero hay que calmarse, ¿no? Porque esa es una opinión mía, ¿no? Entonces, ese grupo de ingeniería de esa operadora, entonces seguro va a querer otra opinión, ¿no? Donde una evaluación de ingeniería reconocida, ¿no? De otros expertos técnicos, ¿no? Que le puedan analizar ese punto, ¿no? Entonces tenemos el punto, entonces, para condiciones de respuesta inmediata tenemos, ya hemos visto el 1, el 2, el 3, el 4. Veamos el 5. El 5 dice, una abolladura ubicada en la parte superior de la tubería, encima de las posiciones de las 4 y las 8. Y aparte te dice que hayas perdido con una profundidad superior al 6% del diámetro nominal de la tubería. A menos, ¿no? Y ahí luego te sugiere, por si acaso, a menos que una evaluación de expertos técnicos, ¿no? Demuestre que no representa ningún riesgo, ¿no? Entonces, te dice el API, ok, oye, por si acaso, si tienes una abolladura encima, entre las 4 y las 8 en punto, y aparte hay una disminución de la profundidad superior al 6%, es un caso de emergencia, ¿no? Y luego te dicen, ya, por si acaso, salvo pues que un grupo de expertos técnicos te diga pues que no representa un riesgo, ¿no? Luego tenemos una anomalía que a juicio de la persona designada por el operador, ¿no? Para que evalúe pues los resultados de la evaluación que requiere una acción inmediata, ¿no? O sea, la operadora dice, ya, ok, la proveedora del recuadro inteligente me dice que aquí, a la luz de la 1160, esta es una condición de respuesta inmediata. Entonces, yo tengo que, por si acaso, yo digo, mejor necesito otra evaluación, ¿no? De un experto técnico, ¿no? Como dice aquí, ¿no? A juicio de una persona designada por el operador. Es como cuando tenemos un paciente y a veces necesitamos consultar a 2 doctores, ¿no? Bien. Entonces hemos visto que para las condiciones de respuesta inmediata hay 6 casos. ¿Ya? Ese es para condiciones. Si cuando hemos pasado el raspatón inteligente hemos visto que justo en una parte del tramo ha caído dentro de estos 6 puntos, entonces se requiere una respuesta inmediata. ¿Ya? Veamos ahora otro aspecto en el cual la 1160 te dice, ok, mira, aquí no me lo vas a responder de forma inmediata, pero tienes 365 días para que lo soluciones. ¿Ya? Pero por si acaso, ten en cuenta, ¿no? Yo les digo esto, por si acaso hay que tener en cuenta, a ver, nosotros tenemos que estar haciendo pruebas hidrostáticas, ¿no? Programadas, y al hacer pruebas hidrostáticas, nosotros sometemos a nuestra tubería, ¿no? 1.25 veces la presión. Entonces, por si acaso uno tiene que pensar, ¿no? Ay, caramba, a ver, en estos 305 días tengo que solucionar eso. Ya siempre pensando en las pruebas a las que es sometida periódicamente esto, ¿no? Bien, entonces, dentro de las condiciones de 365 días, me dice, ¿no? La número 1 dice, por si acaso, si encuentras una abolladura ubicada en la parte superior de la tubería, encima de la posición de las 4 y las 8, y tienes una abolladura con una profundidad mayor al 2% del diámetro de la tubería, o sea, más o menos 0.25 pulgadas de profundidad, para un diámetro nominal de 12, ¿ya? De 12 pulgadas, ¿ya? NP. Así que si es mayor al 2%,
ya, entonces tengo que resolverlo esto dentro de los 365 días. Este es el caso 1. El caso 2 dice, cualquier abolladura debajo de la posición de las 4 y las 8 en punto, que contenga indicaciones de elevaciones de tensión, ¿no? Ranura, surco, arañazo, corrosión, o alternativamente, ¿no? Se puede utilizar también una evaluación de expertos, ¿no? Para determinar un cronograma de respuesta, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que tanto en condición de respuesta inmediata como en condición de 365 días, el API te dice si la posición está, si la abolladura está debajo o encima de la posición de las agujas, ¿no? De 4 y 8 en punto, ¿no? 4 y 8. Para que se ubiquen ustedes en el espacio y que aquí más adelante vamos a ver los ejemplos que son espectaculares. A ver, sigamos. A ver, 3. Una abolladura ubicada en el fondo de la tubería, ¿no? Con una profundidad mayor del 6% del diámetro de la tubería, ¿no? Entonces, ya, si yo encuentro una abolladura así y con una profundidad mayor del 6% del diámetro, entonces tengo que tener mucho cuidado y tengo que enviarla a un programa, ¿no? Dentro de estos 305 días. Y como tal, siempre se recomienda, ¿no? Que yo imagino que siempre van a tener un experto ahí que les va a apoyar, ¿no? En las recomendaciones, ¿no? Entonces, hizo un análisis de ingeniería de la abolladura, demuestra que ha excedido los de deformación en la abolladura. A menos que otra evaluación, ¿no? De expertos reconocidos, ¿no? Por la industria muestre, pues, que se presenta un riesgo mínimo, ¿no? Vamos a tener un grupo de expertos ahí que van a sugerir, ¿no? No, esto lo puedes, no está dañando la integridad de la tubería, ¿no? Bien, sigamos, a ver, sigamos con las condiciones de 365. Veamos la número 4, dice, una abolladura con una profundidad superior al 2% del diámetro de la tubería, o sea, 0.25 pulgadas de profundidad, ¿no? Para un diámetro de tubería menor de 12 pulgadas, ¿no? De diámetro nominal, que afecte la curvatura de la tubería y justo en una soldadura circunferencial, ¿no? O una soldadura de costura longitudinal, ¿no? Para la cual también se puede recurrir, pues, a un análisis técnico, ¿no? De expertos que te pueden, bueno, decir, bueno, que lo que se ha encontrado es un riesgo mínimo, ¿no? Para la integridad de la tubería. Entonces, el API te dice, tienes, si la abolladura es superior al 2%, ¿no? O sea, a 0.25 de pulgada, y al final te dice, por si acaso, también puedes consultar con digamos, los últimos 4 respuestas observaciones que hace el API 1160 respecto a condiciones cuando encontramos a 365 días, ¿no? Dice, si la corrosión de costura preferencial o selectiva de la soldadura de costura, a menos que una evaluación de ingeniería reconocida por la industria muestre que presenta un riesgo mínimo, ¿no? O sea, siempre te dicen, a menos que tengas un grupo de expertos que te digan, no, es un riesgo mínimo, ¿no? Luego también te dice, ok, si encuentras una ranura o una ranura mayor al 12.5% de la pared nominal, es una anomalía que está dentro
tienes que solucionarlo dentro de los 365 días. Si encuentras una pérdida de metal superior al 50% de la pared nominal, y se encuentra en un cruce de otra tubería, también tienes que programarlo dentro de los 365 días. Luego, una posible grieta, ¿no? Un índice de grieta, ¿no? Que cuando se cae puede convertirse ya en una grieta. Cuando, dice, una posible indicación de grieta, que cuando tú la escarbes, ¿no? La veas mejor, limpies y resulta pues que más adelante puede convertirse en una grieta, también está dentro del programa de los 365 días. Ahora veamos el tercer caso, ¿no? Ya este tercer caso me dice que cualquier problema que yo voy a encontrar de aquí en adelante lo voy a programar no necesariamente dentro de los 365 días. Entonces dice, al determinar el cronograma para las condiciones que contiene era la tasa de corrosión aplicable, la presión de operación de la tubería o el espesor de la pared. Al determinar el cronograma para condiciones que incluyan abolladuras o posibles grietas, se debe considerar la probabilidad de la tubería, ¿no? Hay que tener en cuenta la presión de operación. Las investigaciones deben programarse para completarse antes de que se presenten las anomalías. Ya probó. Le gustó. Luego, si el cronograma es más largo que una reevaluación posterior, entonces los datos de reevaluación deben usarse para ajustar el cronograma, ¿no? A fin de hablar que un horario podría ser inferior al 365 días, ¿no? O un programa, ¿no? No, pero es un poquito de cada uno. Para las condiciones programadas, vamos a encontrar lo siguiente. Un área de corrosión general con una pérdida de metal mayor al 50% de la pared nominal, ¿ya? Entonces, cuando encontremos un área de corrosión con una pérdida de metal mayor al 50% de la pared nominal, entonces yo tengo que programarlo, ¿no? Para reparar este problema, ¿no? Y si yo encuentro una pérdida de metal superior al 50% de la pared nominal, o se encuentra en un área de corrosión circunferencial, en un área que podría afectar una soldadura, a menos pues de que un grupo de expertos te diga que demuestre pues que no representa un riesgo para la tubería, ¿no? Entonces siempre nos dicen eso, ok, yo encuentro esto, a menos de que un grupo de expertos te diga, pues, es mínimo eso, ¿no? Pero de todas maneras, es una alerta, ¿no? Que debemos tener. Bien. Bien. Y finalmente, para la pérdida de metal, un cálculo de la resistencia restante de la tubería muestre pues que la presión de ruptura prevista es 1.25 veces menos que la máxima presión de operación, o menos que 1.5 veces que la presión máxima de sobretensión, ¿no? Entonces, si yo observo que cuando hago el cálculo de la resistencia restante de esta tubería y es menos 1.25 veces que la máxima presión de operación, entonces, yo tengo que tener mucho cuidado y programar para reparar esta zona, ¿no?
o 1.5 veces menos que la presión máxima de sobretensión, ¿no? También tengo que programar este trabajo, ¿no? Ahora sí vamos a ir a un ejemplo, que es lo que nos va a permitir ver cuándo yo tengo que actuar inmediatamente y cuándo yo tengo que actuar en un programa de 365 días. Vamos a ver. Bien. Este es un ejemplo, ¿ya? De un trabajo que se realizó en el año 2016, de un ducto que tiene 14 pulgadas de diámetro, ¿no? En el tramo terrestre, 55 metros, y un tramo de casi un poquito más de 4 kilómetros, ¿no? De tramo submarino, ¿no? Cuenta con 6 mangueras de 12 por 60 metros. El fluido que se va a utilizar es agua. Ahí tenemos registradores Wharton para ver las pruebas que se van a realizar. Presión de trabajo 100 libras, presión de prueba 150. El tiempo de prueba 8 horas, el inicio de pruebas a las 8, fin de prueba a las 4. Temperatura 21 grados inicial y final. Entonces, cuando uno hace un trabajo programado, vamos a obtener un resultado satisfactorio, ¿no? Entonces, durante la prueba, ahí va a estar presente pues el de la empresa que nos provee el raspatubo y el de la operadora, ¿no? Entonces, el llenado de la línea lo vamos a hacer con la bomba de la operadora, ¿no? Y la recepción la podemos hacer en el extremo. La prueba se realizó desde el manifold de recepción hasta el extremo en el mar, ¿no? Allá en una barcaza y vamos a tener una trampa receptora del raspatubo. Y la presurización de la línea se realiza pues con una bomba, ¿no? En el manifold. Veamos este reporte, ¿ya? Vean este reporte que nos ha dado la herramienta geométrica de la línea, ¿no? Y la evaluación la vamos a hacer pues con la norma PI. Vean ustedes los puntos donde se ha observado abolladuras preocupantes, ¿no? Vean ustedes la reducción, vean ustedes, tenemos ubicación, ¿no? A qué distancia se ha detectado esa abolladura. Tenemos la columna, la segunda columna donde dice descripción, donde en la leyenda tenemos A, abolladura, AO, abolladura, C, curva, E, espesor, O, ovalización, reducción de diámetro, ¿no? Y luego vemos en porcentaje la reducción máxima, ¿no? Fíjense, 1.6, 8%, ay, ahí uno se va acordando, uy, yo la vez pasada, antes vi que decía 2% o decía 6%, pero este tiene 8%, caramba. Entonces ya es algo preocupante. Luego tenemos 8%, 5%, 9%, 6%, 4%, 1%. Reducción máxima. Entre menos 15 a 10%. Imagínense, en milímetros, ¿ah? ¿Cuánto se ha reducido? 5.7 milímetros. Ese de 8, miren, 28 milímetros, ¿no? El de 9, 33 milímetros. Ajá. Ya, aquí nomás ya estamos viendo que hay algo que está sucediendo, ¿no? Tenemos un diámetro interno calculado, dice 324, 312, 296. O sea, imagínense cómo el diámetro se ha ido reduciendo por estas abolladuras que se están presentando, ¿no? El espesor del diámetro de la tubería es de 12.7. Entonces vamos ahora a ver cómo se analiza este tipo de
casos. ¿Ya? Entonces, en el tramo inspeccionado fueron encontradas 5 restricciones geométricas, ¿ya? De acuerdo con el criterio considerado, ¿no? Hemos visto que en la ubicación 2676.5 hay una reducción de diámetro de 8%. En la ubicación de 2803, en la ubicación 2836, vemos que hay una reducción del diámetro del 9%, en milímetros 33%, posición horaria 8:30, ¿no? Ah, ya, la posición horaria, entonces ya uno ya se va ubicando en el espacio, ¿no? Allá mi profesor me dijo que entre las 8 y las 4, allá, entonces vamos a ver esto, cómo nos ubicamos esto en el espacio. Y luego tenemos el quinto punto, ¿no? En la posición 2868.621 y tenemos una reducción de 15.6 milímetros. Entonces, vamos a analizarlo. Vean aquí, miren. Estamos en el primer punto. En el punto 2676, ¿no? Metros que se ha medido con el odómetro. ¿Qué tipo de falla hemos encontrado? Una abolladura. ¿Qué se ha reducido? Dice que se ha reducido el diámetro a 8.1%. ¿Qué longitud? Tenemos una longitud de 160 milímetros. Estamos hablando de 16 centímetros donde ocurre este asunto, ¿no? Entonces, vean en este diagrama la posición que se está describiendo, ¿no? Dice, estamos evaluando y se encuentra dentro de la posición descrita en la sección 8.33, numeral 5, lo que ya hemos pasado, ¿no? Y corresponde a una condición de respuesta inmediata. ¿Qué dice? Dice, condición de respuesta inmediata 833, numeral 5. Una abolladura situada en la parte superior de la tubería, por encima de la posición de las 4 y las 8. Ubíquense ustedes ahí. Arriba tengo las 12, a la derecha las 3, a la izquierda las 9, abajo a las 6. Allá. Veo las 4, correcto. Veo las 8, ok, tengo ese ángulo entre las 4 y las 8. Y mi abolladura está en el lado izquierdo, por encima, ¿correcto? Por eso, basado en esta ubicación, basado en que tenemos una reducción de diámetro del 8%, y acá dice, el 833 dice, con una profundidad superior al 6% del diámetro nominal de la tubería, este tiene 8.1%. O sea, supera todavía este 6%, ¿no? Entonces, de cajón, esta abolladura que se ha presentado corresponde a que tenemos que resolverlo inmediatamente. ¿Ya? ¿Qué les parece? Yo creo que a veces cuando vemos así lo que ocurre en la vida real, se nos queda mejor grabado, ¿no? Para poder entender, cuando les toque a ustedes evaluar sus ductos o el reporte que les tengan, que les envíen, ya, entonces toco la puerta de la 1160 y veo en dónde se ubica este caso que yo tengo, ¿no? Entonces, para este punto, posición 2676, ¿no? En esa posición, a esa distancia, ¿no? Recuerden ustedes que el tramo submarino en este caso es de casi 4 kilómetros. Fíjense que casi a un poquito más de 2,5 kilómetros ha ocurrido este caso, ¿no? Continuemos, a ver, sigamos viendo otra posición. A ver, la posición 2803.420. Si ustedes ven aquí en la parte superior de este diagrama, ahí ustedes ven los intervalos, ¿no? Ven ustedes ahí 2801.2, 2803.4, 2803, ya, este está 2803.4, ok. Ya está en este intervalo. ¿Qué me dice? Me dice que hay una reducción de diámetro de 18.1 milímetros.
hay una reducción de diámetro de 5.1. Esta longitud representa 125. Entonces, fíjense que la bolladura está entre las 4 y las 6, pero, perdón, entre las 4 y las 8 en la parte de abajo, en la parte inferior, ¿no? Por debajo, ¿no? De las 4 y las 8. Y fíjense que la bolladura es menor, ¿no? Como que la anterior, ¿no? En la anterior era bien extensa, ¿no? Eran como 16 centímetros, ¿no? O 160 centímetros, ¿no? Teníamos, ¿no? En cambio aquí es más corto, ¿no? Solo tenemos 18 centímetros, 18.1 milímetros. Y fíjense que la bolladura es menor, ¿no? Entonces dice, la evaluación se encuentra dentro de la posición descrita en la sección 8.3.4. Numeral 2. Y corresponde a una condición de respuesta de 365 días. Ah, ya, uy, qué alivio. O sea que tengo 365 días para solucionar este problema. En cambio, el anterior, según el 1160, tengo que resolverlo inmediatamente. Entonces, ¿qué dice, no? ¿Qué dice? Que la condición de 365 días, sección 8.3.4.2, numeral 2, dice, cualquier abolladura debajo de la posición de las 4 y las 8. ¿Sí la ven, no? Las 4 y las 8, abajito de las 4 y las 8, ahí está, ¿no? Que contenga indicaciones de esfuerzos de tensión. Por ejemplo, lluvias, surcos, rasguños o corrosión. Corresponde a una condición de 365 días. Pero por supuesto, ¿no? Como dicen, ¿no? Alternativamente se puede usar una evaluación de expertos o de ingeniería reconocida por la industria para determinar un programa de respuesta. Entonces, si en el primer caso es muy notoria esta bolladura, ¿no? Es una longitud de 160 milímetros. Y comparada con esta, por eso la de acá dice que hay que resolverlo en una condición de respuesta inmediata. Y la de aquí, ok, corresponde a una respuesta de 365 días para... A ver, parece que hubo un inconveniente con la señal. Sí, ingeniero, esperamos que se vuelva a conectar el ingeniero. Ahorita le estoy hablando al interno para ver qué Correcto. ha pasado. Vemos que hay algunas consultas ya que están realizando.
Esperemos que se reconecte y pueda concluir la charla para poder abordar las preguntas que están realizando los participantes. Ingeniero Jimmy, ya se está conectando el ingeniero. No se había dado cuenta que la red lo había votado. Ah, correcto, ¿Ya? correcto, Ok. Ya le está correcto. indicando que Gracias, vuelve a Karen. entrar el maligno. De nada. Correcto. A ver, esperemos por favor que se reanude se vuelva a conectar el ingeniero. Hola, Karen. Karen. Hola, ingeniero. Sí, debe tener inconvenientes todavía el ingeniero. Sí, estoy preguntándole si tiene problema de repente con su internet o algo. Le he dicho que entre el mismo link. Me dice que está demorando un poco en Cargar. ingresar. Ajá, sí. También estoy atenta en cuanto se conecte, pero Igual, parece que la señal creo que baja, o sea, su señal sí tiene internet, pero como que ha bajado su señal, es por eso que está demorando en conectarse de nuevo. Porque por un momento se congeló su imagen antes de que saliera el ingeniero. sí, claro. Ajá. Entonces asumo que debe ser la señal baja. En todo caso, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí, estamos Sí, todavía a todavía. tiempo Ya. hasta máximo 10 minutos antes de las 8 Ah, deberíamos sí, acabar. ya, las 7:30 para hacer las preguntas, más o menos. Ya, sí, correcto. Sí.
Más bien, Karen, da algunas recomendaciones para el tema de los certificados, cuál es el procedimiento, porque a veces algunos solamente cancelan y no escanean el voucher Claro, de una vez para aprovechar. Mientras se para, conecta el ingeniero. correcto, para aquellos que deseen adquirir el certificado y todavía no lo hayan hecho, porque hay algunos de ustedes que ya enviaron su constancia al correo, es básicamente pagar el derecho de 10 soles para ingenieros habilitados y de 20 soles si fueran público en general, y mandarlo al correo de capacitaciones @sitpiura.org que aparece en el flyer de esta conferencia, y indicando en el correo sus datos y la conferencia que han estado pagando. Ese es básicamente el procedimiento, y adjuntar y el correo del cual mandan o en el cual han hecho su inscripción, a ese se le estaría enviando digitalmente el certificado. Con respecto a los plazos, indícales, porque hay unos que pagan e inmediatamente quieren que les envíen, más o menos. Así, más o menos demoran un plazo de 12 a 14 días calendarios para llegar a sus correos, para que tengan noción del plazo. Correcto. Referente a las cuentas de pago también. Sí, son las que aparecen en el flyer. Pueden entrar a la página de Facebook como Colegio de Ingenieros del Perú, _C de Piura, de Consejo Departamental Piura. Localizan el flyer y ahí encontrarán la cuenta de Banco Continental o el link de pago con tarjeta virtual de Newbies. Ese es en la publicación, ahí los encuentran. Correcto, Karen, gracias. Estoy volviendo a llamar al ingeniero para que me indique cómo va. Esperemos que se conecte el ingeniero para poder ir absolviendo algunas interrogantes que están planteando los asistentes. Ingeniero Jimmy. Dígame. Hola, acabo de comunicarme con el ingeniero, me dice que está reseteando su máquina porque el internet no le contesta, y unos máximos 3 minutitos para volverse a conectar, porque ya va reseteando por segunda vez la máquina para lograr conectarse y responder las consultas que tengan los participantes. Estoy atenta a lo que me pueda decir, solo que en Talera dice que la señal ha bajado más o menos desde las 4 y ahorita recién se ha aumentado, digamos, el problema, ¿no? Con esto, pero se está intentando conectar. Correcto. Que esperemos un ratito y así en esta no se pudiera conectar, nos dice. Yo estoy con él conectado. Correcto, Karen, gracias. Hay que, comunica también, por favor, la publicidad del siguiente curso, en todo caso, Karen. ¿Aló, Karen? Hola, ingeniero, le escucho. El curso de competencias que inicia el jueves, dalo a conocer también allí. Ok, un momento. A ver. Ingeniero, le escucho. El curso de competencias que inicia.
Ok, bueno, para comentarles ahí en lo que se conecta el ingeniero Alfredo Rodríguez, este 17 de julio tenemos un curso del capítulo de ingenieros químicos sobre competencias directivas para ingenieros en tiempos de COVID-19 a cargo del ingeniero Orlando Laura Barreto. Este curso se va a dar en 4 días con clases de 2 horas cada una. Las inscripciones están abiertas y aún hay vacantes. También pueden encontrar la información por medio de Facebook y ahí encuentran el correo por interno. En el chat les puedo dejar mi número telefónico para poderles dar más información en caso estén interesados para que se inscriban al curso que empieza este 17. Aquellos que estén interesados me escriben al celular que les he dejado y yo les estaré atendiendo gustoso. Yo creo que también es bueno aprovechar en este momento para poder comunicarles a los colegas participantes de que el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Piura, también viene atendiendo casos de emergencia que se puedan presentar con los colegas referente o que puedan ser afectados por el COVID. Muchos de ustedes tendrán conocimiento, el Colegio de Ingenieros viene brindando el servicio médico con previa llamada para que se puedan hacer la consulta respectiva con los médicos y luego de una evaluación correspondiente se les hace, se les monitorea en caso de que tengan COVID y además de ello está también otorgando kit de medicina que es ivermectina con acitromicina para previa receta del médico para que puedan también de una otra manera combatir este virus, ¿no? También en caso de gravedad se ha dispuesto o contamos con algunos balones de oxígeno que pueden servir de ayuda para aquellas personas que ya se encuentran en una etapa un poco más crítica, ¿no? Todo ello definitivamente se hace la comunicación al Colegio de Ingenieros en la publicidad del Facebook. Allí encuentran también los datos correspondientes, los teléfonos y también cuál es el procedimiento y cuáles son los beneficios en este caso que adquiere algún ingeniero que podría ser afectado, ¿no?, por el COVID-19. En el caso de los ingenieros que se ha confirmado el COVID-19, reciben una subvención económica de 1.500 soles previo a presentación de una declaración jurada o también de su certificado médico ante el Consejo Departamental de Piura, quienes tramita hacia el Consejo Nacional para que les hagan un desembolso correspondiente previa verificación de la información que se presente. Además de ello, cualquier comunicación pueden hacerla directamente en los números indicados en la publicidad y que definitivamente se hacen estas acciones con la finalidad de poder enfrentar y ayudar a los colegiados, ¿no? Yo creo que es necesario poder participar en esto y agradeceríamos a todos y cada uno de ustedes si hacen efecto multiplicador de esta información para que también puedan beneficiarse colegas que de repente no están en la charla o algún familiar de ustedes. En el caso de la medicina que se está entregando es una medicina para, tanto la medicina como el préstamo del balón de oxígeno se hace a
ingenieros que están habilitados y no habilitados también. Entonces, sin distinción alguna, se les puede facilitar esa medicina en caso se compruebe que tengan el COVID-19. Así es, ingeniero Jimmy. Ingeniero, acabo de comunicarme con el ingeniero Alfredo. Ha intentado conectarse una vez más, sin embargo, la señal no le da para conectarse nuevamente a la plataforma de Zoom. Me dice que estaba ya en la última lámina de la presentación y que entraba al tema de las preguntas, que, bueno, la opción que nos daba era el que las preguntas, ¿no?, de los participantes, que podríamos enviárselas por correo porque no A su logra correo, la claro. conexión. Sí, y que, bueno, lo Correcto. excusen, es digamos, un problema ya que que escapa tanto a él como a nosotros, que es ya el problema de la conectividad de internet en Talara, que es donde se encuentra el ingeniero. Y bueno, eso es lo que me ha comunicado. Ok. Ya, Karen, dame acceso a la cámara para cerrar y en todo caso que te brinde ¿cómo se llama? Su correo para poder anexarlo. En todo caso, cogemos las preguntas de acá. Correcto. Está bien, ahorita me lo está enviando para dejárselo a los participantes. Las disculpas del caso ante todo y Así es. estamos, bueno, en la comunicación ante él. Gustoso va a responder las consultas que hayan quedado sobre la conferencia brindada el día de hoy. Sí. Correcto. Muchísimas gracias a todos los... ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Bueno, de todas maneras, bueno, ya es una cuestión técnica que escapa realmente a lo que es el alcance del ingeniero Alfredo, ¿no? De todas maneras, le agradezco mucho su participación. He podido gestionar esta charla, ¿no? El ingeniero gustosamente ha accedido a la misma, ¿no? Y bueno, más adelante seguiremos invitando a más ingenieros, ¿no? Que están trabajando en el rubro, ¿no? Para que nos puedan impartir estas charlas, pues, ¿no? Que realmente son muy provechosas, ¿no? Las disculpas de escaso y nos estaremos viendo más adelante, pues, ¿no? Correcto, Edward. Así es, gracias a todos los participantes. Las disculpas reiteradas, una vez más, son cuestiones de la tecnología y definitivamente tenemos que seguir adelante, ¿no? Ya se ha dado la alternativa de solución. Las preguntas serán enviadas al correo electrónico del ingeniero y definitivamente con ello podremos satisfacer las interrogantes respectivas. Gracias a todos los participantes una vez más y que tengan todos muy buenas noches.